¿Qué pasa, gente? Soy Vorvek y aquí estamos una vez más con Gabriel Knight 2, The Beast Within. En el episodio anterior tuvimos una serie de inquietantes conversaciones con varios miembros del club de caza que se encuentran ahora aquí. Vamos a ver si... bueno, podemos hablar con alguien más. Parece que Von Glover está ocupado ahora mismo con... Price. ¿Era este señor? Este es Bonsell. Y no me acuerdo de los otros. Vale, empecemos por aquí. Ich habe meinen Nachmittagstermin abgesagt. Wir treffen uns hier um 4 Uhr? Ja, so viel ich weiß, ja. Ja, so, good evening, Herr Knight. Henneman, Von Agner? You care to join us? Sure. Thanks. Tenemos mucho de lo que hablar. Bueno, no hemos podido hablar con ninguno de los dos y aquí tenemos los nombres. Henneman y Von Eigner. I've spoken to several of the club members today, but I haven't had a chance to speak with you yet, Herr Von Agner. How tragic. No one in this club talks better than I do. Oh, true, very true. Perhaps tomorrow? I'd be delighted. Y podemos decirle lo mismo a Herr Henneman. I haven't had a chance to get to know you yet, Herr Henneman. Well, I'm already beyond serious conversation tonight, I'm afraid. Tomorrow's fine. Bueno, ha dicho específicamente que haya bebido, pero es lo que ha dado a entender. ¿Han oído todo eso del asesinato de anoche por parte de un lobo? Have you guys heard about the mutilation killing last night? Happened right around the corner. Awful, simply awful. I'd meant to get a newspaper, but the time got away from me. Do you have any details? A few. The victim was a man named Grossberg. He ran a furrier business in town. Horrible. You know, this zoo wolf business is inexcusable. The mayor has been spoken to, and quite seriously. Even the prime minister is concerned. Did you know Grossberg, Herr Von Agner? Me? Grossberg? Why, no. Why do you ask? I just thought you're both in the animal processing business. Munich is a big city, Herr Knight. So it is. Ah, well, I was just curious. ¿De qué estaban hablando hace un momento? Esta pregunta siempre es un poco así. Siempre que te metes ahí en una conversación que no va contigo y preguntas esto, no sé. So what were you all talking about when I came up? Tomorrow's little excursion. Will you be joining us? Our monthly hunting trip. A hunt trip? Really? Where? Our lodge is at Eppenberg. It's in the Bavarian National Forest. We leave tomorrow afternoon. Well, gosh, you know, that sounds great, but I need to have my gun cleaned and... Oh, there are plenty of guns at the lodge. Yeah, Von Eigner, perhaps the Baron did not mean for Herr Knight to join us quite so soon. Oh, hell, why not? Baron? Von Eigner? Our hunting trip tomorrow. Will our new American friend be going with us? Her Knight? Well, I don't see why he Of could... course not. He's not a club member. He's probably not even registered with the license office. Nonsense, Gar. The sooner we get to see his technique, the better. We'll just slip him in, and he can register properly when we get back. But that's not legal. Since when do you care about legalities? It's only a hunting license? I agree. I would enjoy Gabriel's presence very much. Well, enough said. The Baron should certainly get whatever he wants, shouldn't he? Perhaps it will be an interesting exercise at that. Madre mía, es que ha estropeado todo. O sea, estábamos aquí pasándolo bien y siempre tiene que haber un listo. Creo que no podemos hablar con estos ahora mismo. Están ocupados. Hey. Can I join you in a moment, Gabriel? Price and I are almost finished. Okay. I'll be around. Eso, Price, no Price, como había dicho. Y bueno, tenemos a estos dos
Yes, Herr Knight? Solo quería coger una revista. No, o sea, están con lo suyo. Bueno, podemos preguntarles qué tal, pero básicamente tenemos que decirle esto. Vamos a probar de todas formas. ¿De qué estaban hablando? What are you two kids talking about? We could share it with you, Mr. Knight. But then we'd have to kill you. Baron von Zell? I'm just kidding, Doctor. I'm afraid our discussion is private, Mr. Knight. Run along now. We'll play with you later. Yo jugaremos Can't con wait. usted. Die Amerikaner? Pero bueno, nos saca de la conversación. Tenemos que pedirles la revista. Es importante. Yes, Herr Knight? Just wanted to grab a magazine. Then grab one. Thanks. Ich bin sicher, es ist kein Ritter. ¿Y por qué queremos la revista? No porque queramos leer lo que sea. I can't read it, it's in German. Principalmente por eso, porque no podemos leerlo. Podríamos ver los dibujos, supongo, y las fotos. Aunque no parece que vaya a ser muy... Bueno, muy entretenido leerse. Vamos a ver, ¿dónde tenemos? Creo que es la grabadora lo que quiero. O quiero una cinta. Creo que es la grabadora, tal cual. ¿Podemos meterla en la revista? That's a thought. No es mala idea. Ah, vale, la he metido dentro. Vale, entonces ahora... A ver, para asegurar. I hid the tape recorder inside the magazine. O sea, no sé si habéis visto el tamaño que tiene la grabadora. Vale, pero... en fin. Y nada, ahora la devolvemos. Como ya he acabado. Just wanted to put this magazine back. It wasn't very good. I wouldn't recommend it. Immer so. I am on. Gentlemen, excuse me, please. I apologize for not getting to you sooner. Have you been enjoying yourself? Oh, it's been loads of fun. Good. I'm glad you're going with us tomorrow. We don't get started until the afternoon, so won't have to worry about staying up late tonight. I have to warn you, my hunting's kind of rusty. I'm sure you'll do just fine. Was? East. I demand to know what you're doing at this club. Me? Baron von Zell. Really? Are you aware that this guest of yours has been asking intimate questions? Poking around in our personal affairs? He must be a reporter. Or the police. What do we have to fear from a reporter or the police? Although I can promise you, her Knight is neither. You don't care that he's prying into our private business? What possible motive could he have? Gar! Please. He's my guest. You're the one who's turning that into an inquisition. Then it is on your head. I apologize for that. You keep defending me. I'm not exactly helping the harmony around here. Believe me, the harmony was shattered a long time before you came. Von Zell gets territorial. I'm tired of it, frankly.
Well, I should go anyway. I wanted to clean up before tonight. All right. Good night, everyone. Oh, Good enough night, tonight. night. I should be home soon. See you then. Perdón, ha dicho que sea posesivo, ha dicho que es territorial. Bueno, pues ahí tenemos ese final. Supongo que a estas alturas pues ya iremos hilando, ¿no? Quiero decir, no creo que sea un spoiler decir que al menos uno de los miembros del club de caza es un hombre lobo. Vale, igual el juego solo tiene 6 capítulos, ¿vale? A estas alturas deberíamos empezar a preguntarnos quién es quién y si todo lo que hemos leído era relevante o no. Porque hemos leído unas cuantas cosas sobre los hombres lobo y bueno, eso quizás pueda explicar algunas de las cosas que están sucediendo en ese ambiente enrarecido que tenemos en el club de caza, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar el capítulo 4, en el que, si no recuerdo mal, jugamos otra vez con Grace. Creo que es mi capítulo favorito. Por una única escena. Vamos a ver. Bueno, si no lo teníais claro, el juego básicamente lo ha deletreado. Nice view of the Alps. Vale, vámonos. No tenemos nada que hacer aquí, creo.
Ir a la biblioteca, tal vez. No está Gerde. I wonder what Gerda's up to. Claro que la biblioteca tampoco está aquí. La biblioteca está en el piso de arriba. Vale. Pues probemos. I wish I could read these biographies of Ludwig. Wait a minute. Ludwig II, fairy tale king of Bavaria. I didn't see this before. Yep, English. Huh. Bueno, ¿tenemos algo más? There's nothing else on werewolves in the occult section. ¿Y aquí? I'm not sure what other case books would be relevant. Parece que no. Vale. Vamos a echar un vistazo a esta biografía en inglés. O en español. Cuento de hadas del rey de Baviera. De editorial Bertil. Ludwig era despierto e ingenuo a un mismo tiempo. Era muy introvertido y descuidaba con frecuencia temas de vital importancia como su regencia, su dinero o sus relaciones personales. El mundo jamás llegó a comprender sus ideales. Quizás estos ideales surgieran a raíz de la educación en exceso protectora que recibió como príncipe y futuro rey. Nunca llegó a conocer al mundo cotidiano y este ya no le interesaba cuando alcanzó la madurez. Durante su juventud, Ludwig gozó de una gran condición física. Le encantaba organizar excursiones por los Alpes y, sobre todo, la equitación. Poseía un refugio de caza, el Schättenjagger, exclusivamente para esta actividad. Por desgracia, en 1873 sufrió un grave accidente mientras cazaba en Schätten y su pierna quedó gravemente herida. Además, se recuperó del incidente y no volvió a realizar excursiones ni a montar a caballo. Jamás, no además. Su estado físico comenzó a empeorar a partir de entonces, lo que explica su apariencia poco saludable años después. Además de su duradera amistad con la emperatriz Elizabeth de Austria y con la madre de esta, las escasas relaciones que Ludwig iniciaba con otras personas no hacían sino frustrarle a él y desconcertar a los demás. A veces se obsesionaba con alguien, un cantante, un artista, un noble o incluso un campesino, y lo atosigaba con regalos, elogios y favores. Pero cuando este elegido no respondía a su pasión obsesiva como él esperaba, con una adoración exclusiva y una clara sumisión, se deprimía y cortaba de raíz la relación. Los objetos de estas fijaciones eran ocasionalmente mujeres, de las que se enamoraba tras haberlas visto actuar en un papel idealizado en alguna ópera u obra de teatro. Pero más frecuentemente se trataba de hombres, quienes se adecuaban con más facilidad a sus fantasías con héroes de historias epopélicas como Lohengrin y Parzival. Buen ejemplo de esta fijación obsesiva del rey es la siguiente carta procedente de los archivos de Königlich Bayerische, transcrita a continuación, y que el autor de este libro ha tenido el privilegio de poder leer. Hecha en 1864 y escrita por Paul, criado de Ludwig, para un amigo. El rey está de buen humor últimamente. La razón, sin duda, es un nuevo aliciente. El pasado jueves, el rey asistió a una representación de Lohengrin en el teatro Wittelsbacher. Regresó muy excitado exigiendo que se encontrase a cierta persona, un hombre. Este hombre se sentó delante de Ludwig en el teatro y llamó su atención por su belleza y su profunda respuesta emocional a la representación. Le afirmaba que por fin había encontrado un alma sensible. Por cierto, recordad esto. A good example of the king has been in high. The man Vale, se le buscó y fue traído a presencia del rey. De verdad, jamás había visto a nadie cuya forma de pensar fuera tan semejante a la de su majestad. Hablaron sobre Wagner, Francia, Byron y un montón de cosas más, hasta bien entrada la noche. El joven, realmente muy hermoso, correspondía al entusiasmo y los conocimientos del rey perfectamente. Su majestad ha estado obsesionado con él desde entonces, y aunque aprecio su buen humor, estoy ya cansado de llevar y traer cartas para Luis, así es como lo llama su majestad, lo que te dará una idea acerca de su aspecto físico, a las tantas de la noche. ¿Cómo? Así es como lo llama.
Parece que el autor no descubrió demasiado sobre Luis, pero se dice que se le conocía como un extranjero bien educado, que mantuvo amistad con Ludwig hasta 1880, cuando cayó en desgracia del rey. Bueno, Luis, escrito así, supongo que será francés, ¿no? Es la historia. El rey, especialmente en la última etapa de su vida, padecía un grave sentimiento de autoculpabilidad acerca de su identidad sexual. Sus diarios están llenos de pasajes suplicando a Dios su perdón y jurando permanecer puro. En muchos de estos pasajes, el monarca jura que se mantendrá célibe. El elevado número de estos pasajes de arrepentimiento indican que Ludwig no siempre resistía a la tentación sexual, aun estando claro que era un hombre temeroso de Dios y, aunque acaso se dejase llevar por el deseo carnal, jamás entregó su corazón o su conciencia al pecado. Cabe decir, ¿vale? Que, bueno, pues el señor, o sea, parte de esto al menos es verdad. Vale, igual la parte de los hombres lobo no es verdad. Vale, es posible que no hubiera hombres lobo relacionados con la vida del Ludwig este. Pero por lo demás, sus excentricidades y que por lo visto pues tuvo pues ciertas relaciones homosexuales, ¿vale? Es algo que sí que es verdad. Bueno, ¿algo más? Vale, pues creo que no. Vamos a ver, tía Stackerde. Porque lo que tenemos que hacer en este episodio es pedirle el coche. Tarde o temprano tenemos que acabar con el coche. Pero no está. ¿O está fuera? O igual, ahora que lo pienso, estoy pensando. Este episodio, porque, o sea, este capítulo, es que no me acuerdo muy bien. O sea, me acuerdo de algunas cosas. Pero no me acuerdo de cómo empieza. Pero estoy pensando que puede que esté en el otro lado. Sé que tenemos que conseguir las rosas en algún momento, pero no sé si estaba por allí. O igual está en su habitación. Yo qué sé. Vamos por aquí primero. No sé por qué le sorprende cuando ya ha estado aquí, pero sí. Aquí estamos, Grace. Otra vez. ¿Qué estás mirando exactamente? Vale. ¿Nos podemos llevar a Floria? No. Vale, vamos a entrar. Vale, pues no sé, Grace. Dime tú dónde está. Vale, pues no sé, vamos fuera. Vamos a ver. Ah, es verdad, tenemos que recibir la carta de Gabriel. Así que igual deberíamos empezar por eso. Gerda's been a real pig about those car keys. Una verdadera cerda. Un poco duro, ¿no? A ver. Es aquí. There's no one there. Guten Tag. Grüß Gott, Frau Nakimura. Ich habe etwas für Sie. Oh, it's from Gabriel. Ja, das ist vom Schattenjäger. Ja.
No, I think you... Gabriel is a working partner and... Never mind. Danke. Bitte, brauchen Sie noch etwas? ¿Algo más? My German isn't good enough for chit-chat. Pues creo que no, entonces. ¿Quieres este libro? I don't want to mail that. Eso pensaba. Vamos a ver. Grace Nakamura en Schloss Ritter, en Ritter... Gracie, así que has decidido viajar hasta aquí. Genial, Guten Tag y todo eso. Seguro que Gerde y tú habéis congeniado. Gracias por encontrar el libro sobre licantropía. No sé muy bien cuál puede ser su significado, pero puede resultarme útil. Sobre Ludwig II creo que habrá algo importante en la biblioteca por ahí. Ah, mira, esto podría haber sido una pista. Ubergrau dice que hay 2 lugares que deberías investigar. Ludwig tenía un castillo llamado Newswan. No sé cuántos. Newswan no sé cuántos, ¿vale? Y luego hay un museo dedicado a él en Hirsny, algo así. Creo que deberías echar un vistazo por allí. No te preocupes, esta vez está todo mucho más tranquilo. He localizado varios sospechosos en un club de caza dirigido por un tipo llamado Von Kluwer. Él, en concreto, parece un buen hombre, pero creo que alguno de los miembros está ocultando algo. Pero no te preocupes, he conocido a un policía llamado Lever, así que estoy protegido. Pronto habrá terminado con el caso. Relájate y disfruta de tu estancia hasta que vuelva, Gabriel. Don't worry. Things are going very smooth. What does he think? I'm on vacation here? And no address. Thank you very much, Mr. Knight. Exacto. Danke. Bitte. Creo, además, que ahora si entramos aquí debería haber más gente. Vamos a ver. Ajá, están los Smith. Hablemos con ellos. Hello there, dear. Hi, I'm Grace Nakamura from the castle. Am I interrupting? Heavens, no. Have a seat, Miss Nakamura. Well, I might. For a moment. Isn't this nice? We just finished our breakfast. Do you want something? No, thanks. Good for you. I can never turn down food myself. Now you just tell us all about it, Sugar Pie. Tenemos unas cuantas cosas que preguntar. You mentioned the other night that you were a demonologist. What is that exactly? Well, it's not as bad as it sounds, honey. What Emma and I really do is to help protect people. Protect them from what? Well, do you believe in the devil, Miss Nakamura? I believe in good and evil, if that helps. Oh, but Satan and his demons are real, and they will attack the living. And most folks don't know what to do once they've been attacked. We try to help protect people. How can you protect people from demons? Best protection is faith in God, of course. But sometimes faith isn't enough. Sometimes we have to delve into the supernatural in order to protect others. Your Schättenjaggers are just the same. We are? I mean, he is? Of course. The warriors of light are rare these days, but they do exist all around the globe. That's interesting. I just read about a group called Manos del Sol in Brazil. So the Ritters aren't the only Schättenjägers. Well, they're probably the only ones to use that title, but others have been chosen for the battle. Do you know anything about King Ludwig II? Sure, we saw his castles, didn't we, Mother? We sure did. Why do you ask? Well, I found a letter in the Schättenjäger library warning Ludwig about the Black Wolf. Who wrote the letter? One of Gabriel's ancestors, a Schättenjäger. Seems like whoever was using me as a megaphone helped you find that letter. Perhaps you should follow the path something's pointing at. Look into Ludwig. I intend to. De hecho, quien me estuviera usando como megáfono. Que sí, que obviamente es quien hablase a través de mí, pero no es lo que ha dicho. The other night you said something about the Black Wolf. What did you mean? Where did you hear that name? I wasn't the one talking. I don't understand. Well, that's quite all right. The point is, it would be a very good idea to answer those questions, and we must work together to do so. Of course I'll help you, Pumpkin. I'd like to know myself, wouldn't I? It isn't every day one's taken over by a disembodied spirit, and I don't much care for it, thank you. You're not talking about a seance, are you? Oh, heavens no.
thank God. Emma's right. I'm much better at tarot cards. I can read for you or for someone else if you prefer. Are you sure you don't know anything about the Black Wolf? I never did, dear. I told you. Really, you mustn't confuse the vessel with the voice. All I remember was seeing a very bright flash like lightning. Next thing I knew, Emma had me outside. Whatever it was very powerful. Very powerful. Well, I guess it wouldn't hurt to do my tarot reading. Don't you worry now. I know what I'm doing. Push your vital energies into the cards. This is your soul card, that which applies to all of your lifetimes. It's the Empress. Oh, that's a good one. What's it mean? It means that your soul's journey is one of leadership. There's great strength here and intelligence. This card represents what you're like in this lifetime. It's the Chariot. Self-discipline, control. You need to feel you have a plan, that you're testing your abilities. The Chariot's very masculine. In combination with the Empress, it tells me that you're currently exploring your male side. You will seek out great achievement, but it does have its price. Doesn't sound anything like me. Yes, dear. The third card represents the other. You've pulled the Magician. Who is he, dear? Excuse me? Your other, the Magician. Oh, this is a very powerful card. Major Arcana. My other? Everyone has an other. Let's see. I bet it's the Schättenjagger. What's his name? The Schättenjagger? Gabriel Knight. A name of power. He is powerful, this one. The Magician is dexterous and cunning, mischievous and manipulate. That's Gabriel, all right. And very strong with magical and occult powers. Now, this is interesting because your card, the Chariot, is all logic and reasoning, while his, the Magician, is spiritual and intuitive. You two are quite a pair. The fourth card shows what you're trying to achieve at this moment, your immediate destiny. It's the Strength or Lust card. Lust? Not that kind of lust, dear. It's a trial card, finding the strength to continue some difficult journey. It also represents the integration of conflicting energies. That must be your Chariot and his Magician energies. Strength also means bonding those energies, loving without judgment, learning to love the beast. Uh-huh. What is this trial, dear? Do you know? Well, Gabriel and I are involved with a case right now. It will be a hard time. You must let your love give you power. Use the positive energy of your union or you may not succeed. I think you have the wrong idea. Gabriel and I just work together. Yes, dear. But if I might just suggest, when you're facing negative forces, the positive energy of love is a very vital weapon. You make yourself vulnerable when you resist your own tools. Well, that's been helpful. I hope so, dear. Caso que llevamos un puñado de juegos, ¿no? Que nos echan las cartas. Casualmente el anterior inmediatamente a este, el Quest for Glory 4, nos estaban echando las cartas también. Algo relevante en el juego. Y estoy seguro de que antes habíamos jugado otro juego que nos echaba el tarot recientemente también, y ahora mismo no caigo cuál. Pero bueno, fíjate. Maybe we should do a reading for Gabriel. Oh, let's! It's a little like spying on someone unawares, but
What the heck? Reach out to the cards and to think about his essence. His soul card is the magician. Yes, dear, it reflects your other exactly. Well, maybe, but I'd rather hold out for David Copperfield. And his lifetime card, oh goodness, the lovers. You mean the sole purpose of his life is in his pants? Doesn't surprise me. It's not what you think, dear. It's a duality card. As a lifetime card, it refers to Gabriel's own duality. Good versus evil, physical pleasure versus spiritual growth, that kind of thing. His challenge is to integrate the conflicting parts of himself. Until he does, he'll never find peace. And you will find peace when you acknowledge all of him. Find a way to love the worst as you already love the best. You're really reaching. Mother. His other is the High Priestess. Let me guess. That's me, right? No, dear, it's not. The High Priestess represents psychic mysteries, deep wisdom. This is a very different energy from your earthy one. This must be our connection. To the voice, dear! Someone is trying to communicate with Gabriel. This force is represented by the High Priestess. That's not much help. What about the Black Wolf? But it is a help, dear. The High Priestess is a spiritual guide card if ever there was one. The message must have been a warning. If this force is connected to Gabriel, and if he's so very psychic, then why doesn't it just go to him? Why say it to me? Maybe Gabriel's blocked. Maybe he's purposefully blocking. There is that duality business. Let's go on and see if it becomes clear. The fourth card, remember, represents the current situation. It's death. Oh. Nothing to worry about then. Now, you just leave interpretation up to me, Sugar Pie. It's a transformation card, dying to one thing and being born to another. It is painful, but it isn't necessarily bad. Two of Wands. Oh, my. What? A 2 is not good here. Wands is Mars in Aries. That's a war card. In conjunction with the Death card, there are 2 possible transformations. 2 transformations? Yes, dear. Gabriel is waging a spiritual battle. The transformation might be good or evil. That must be the purpose of the High Priestess. She's trying to guide him. So you think he really might be in danger? Oh, yes, dear. Gabriel's very essence is at stake. If he takes the wrong path with his powers, Emma and I will stay in town. You must let me know if anything else happens that we can read for clues. Let the Force use you. I'd better go. Anytime you need us, stop by. And be careful now. Thanks. A ver si os pensabais que esta pareja iba a ser un gag ahí de 2 minutos, con lo que cuesta grabar este juego en 1995 o por ahí. Herr Huber? Yes. Casi me imagino. Bueno, ya que os hemos vestido así, os hemos puesto todo el traje y eso, ¿por qué no sentáis aquí y echas un par de tarots y echamos la tarde? Grabamos eso y ale. I was wondering if you've changed your mind about telling me where Gabriel is. It's really important. No. Sorry. Buena conversación. Thanks. Bitte?
Vale, hay una... Ah, ya sé dónde está Gerde. Ya sé dónde va a estar aquí en la tumba. Ahí está. Está llorando al Schättenjagger anterior. Gerda's here. I wonder what she's up to. Gerda was in love with Wolfgang. Sí, Grace es un poco lenta. Vale, está bastante claro. Pero sí. A Gerde quien le molaba era el anterior y no Gabriel. Pero bueno. Igual debería... igual ahora sí que puedo llevarle las flores. Que me parece que básicamente tenemos que pedirle perdón. Después de tratarla como la mierda durante un par de días. Bueno, técnicamente un día. Hemos estado solo un día aquí. Pero... Oh, uy, espera, ¿qué hago aquí? ¿Qué cojones hago aquí? No tengo que... Un momento, me he equivocado de sitio. Quería venir aquí. Al camino este. Es que ya iba en piloto automático. Pero no solo eso, es que he llegado a sentarme ahí para escribir. Bueno, podemos dejar aquí que se impresione otra vez por la vista y la gran confusión que le provoca que haya una puerta que vaya al exterior y que haya rosas aquí al lado. Que definitivamente están ahí. Definitivamente estas rosas son parte de esta fotografía. Voy a señalar de todas formas que en un monitor de 15 pulgadas de tubo con las scanlines que traía este juego, o sea, porque el vídeo, la mitad de las líneas eran una línea negra, ¿vale? Esto es una versión adaptada. Muchos de estos detalles así tan obvios, ¿no? De, uy, eso canta mucho, esto no está aquí. Pues muchos de estos detalles no sé, no pegan tanto al ojo, ¿vale? Queda un poco mejor. Pero bueno, a los FMV les pasa, ¿no? Que no son un medio que haya envejecido muy bien en general. Al menos en cuanto a calidad visual, quiero decir, porque obviamente pues casi todos tienen apaños y cosas de estas. Hay juegos igual más como Blade Runner, por ejemplo, con personajes digitalizados, pero escenarios... Claro, es que Blade Runner es de mucho después. Pero bueno, ahí igual funciona mejor. O cosas como Toonstruck, que también tenemos subido al canal, pues
las secuencias de vídeo y eso ahí también están mejor, pero porque el mundo no es el mundo real, menos justo el par de momentos en los que lo es y simplemente pues grabaron en estudio. Pero bueno, tienen su encanto. A mí me gustan mucho, están llenos de auténticas locuras. No me parecen buenos juegos, ¿vale? No estoy diciendo eso. Hay muchos... Bueno, este está bien. Este, dentro de lo que cabe, es un Gabriel Knight. Vale, es una aventura más o menos normal. Pero hay algunos... Uy, flores. Quería las flores. That's better, don't you think? I'm so sorry. I was an idiot. Gabriel and I, we never... I know. It's my fault. It's Gabriel's fault. He never tells me anything. I don't know why he didn't want me on this case. Maybe he just... Don't even try to make excuses for him. Still, he's up to his neck in it, I think. Will you help me out with something? Of course. I have to do some research on Ludwig. I want to go see some of his castles. Take Gabriel's car. There's a map of southern Bavaria in the car. Ludwig's castles are all marked. Thanks. Good luck. Bueno, pues resuelto ese asunto. Aquí no sé por qué le cuesta tanto salir de ahí. Se queda parado el juego. Bueno, no se queda parado porque puedo seguir moviendo el ratón y eso, pero a veces paso 2 pantallas de golpe. Vale, pues vamos allá. ¿Os imagináis que tenemos que echarle gasolina o algo así? Hace una trampa para que llenásemos el depósito. Parece que no. Vale, pues tenemos un par de sitios a los que ir. Tenemos Schättenjagger y Reidersberg, que es donde estamos, y Neuschwanstein. Creo que vamos a venir aquí primero. I can't see the displays until I've gotten past the counter. Pues estoy seguro de que si te esfuerzas mucho, lo puedes ver sin hablar con esta señora, ¿eh? I can't see the displays vale, until I've gotten está past bien. the counter. Vamos a hablar con ella. Guten Tag. Guten Tag. Qué gran conversación. Ich hätte gern eine Eintrittskarte fürs Museum. Ja, 8 Mark für eine Ganztagskarte. No tenemos la tarjeta, así que 8. So,
Había otra cosa que podía preguntarle. No sé si podré preguntárselo todavía. Chris, te has quedado ahí quieta. Guten Tag. Guten Tag. Es que me hace gracia porque es que como que le estamos molestando, ¿sabes? Con nuestras ganas de comprar una entrada o de preguntarle si es este el museo de Ludwig. Ist das die Ludwig Museum? Ja, ja. Ludwig der Zweite von Bayern. Muy bien. Vale. Pues aquí lo tenemos. Podemos mirar cositas, pero la mayoría está... Oh, espérate. Las cartas de Ludwig a Elizabeth. Elizabeth, querida prima, no tienes ni idea de lo feliz que me has hecho. Las horas que pasé contigo en el vagón del tren fueron de las más felices de toda mi vida. Jamás podré ya olvidarlas. Me has dado permiso para visitarte en Nichil. Y yo te diré que si finalmente tengo la oportunidad de poder satisfacer este deseo, seré el hombre más afortunado de la faz de la Tierra. Este sentimiento de amor sincero y admiración por ti que albergo en el corazón desde mi infancia, que tan solo la muerte podrá eliminar, es el que consigue que siga teniendo fe. Te ruego desde lo más profundo de mi corazón que sepas perdonarme por el contenido de esta carta. Pero ya no podía seguir ocultándolo. July 3rd. The feelings of... ¿Qué es lo que... Bueno, es lo que pone aquí, ¿no? La respuesta. Elizabeth aconsejaba a Ludwig con frecuencia sobre su conducta como rey, para evitar una posible opinión pública en su contra. Mi queridísimo Águila. No me has escrito en varios meses, te he echado de menos. A veces intento imaginar qué puedes estar haciendo. He oído que estás pasando unos días de descanso y que no se te ha visto por Múnich desde hace bastante tiempo. Sospecho que es este nuevo amigo del que tanto me has hablado que te retiene lejos de casa. Espero que lo estés pasando bien donde quiera que estés, querido. Pero te pido por favor que tengas cuidado. El pueblo no puede ver cómo descuidas tu trono. No puedo evitar tampoco advertirte que quizás lo que tus empleados hacen en tu ausencia no sea siempre lo que tú hubieras hecho. Tú siempre has sido un verdadero rey, pero debes dejar que sea el pueblo quien lo vea, para asegurarte que no te olviden. Elizabeth March. Vale, eso que ya seguro que lo lee, porque la verdad es que creo que no importa. Los amigos más cercanos de Ludwig ya habían mostrado su preocupación por el estado mental del rey mucho antes de su arresto. Mi amada Águila, en tu última carta me describiste tan conmovedoramente el tormento que estás padeciendo que no pude evitar ponerme a llorar. ¿Pero qué es en realidad este tormento? ¿Por qué no me cuentas exactamente qué es lo que te está torturando de tal manera? Sabes que jamás renegaría de ti, por muy horribles que sean tus pecados. Por favor, no me hagas más daño a mi corazón sugiriendo tales injurias. Si realmente no quieres contármelo, dime al menos cómo puedo ayudarte. Siempre tuya, tu Paloma. Y esta carta, fechada en noviembre de 1886, en esta carta, Elizabeth de Austria agradece al obispo Frank su ayuda a la hora de cumplir la última voluntad de Ludwig. Según la carta, ella explica que sabe que no se trata de una petición común, pero considera que acaso Ludwig tuviese sus propias razones para expresar tal deseo. Elizabeth espera así que el espíritu del rey tenga por fin su descanso eterno. No se encontraron más referencias al contenido de esta carta, solo se puede especular sobre cuál fue la última voluntad de un Ludwig ya trastornado. Ahí están. They certainly make an incredible looking couple. No podemos mirar esto. Que el objetivo es mirarlo todo. Ludwig is Prince Charming. He played the part well. Y hay algunas cosas que son relevantes. She's beautiful. Su Ludwig... Vale. Uno de los pocos amigos íntimos de Ludwig fue la emperatriz Elizabeth de Austria, una prima lejana del príncipe a la que veía con frecuencia durante su juventud. Hermosa y distinguida, Elizabeth parecía conformar el ideal femenino del joven Ludwig. Su amistad se mantuvo incluso después de haberse casado ella, principalmente por correspondencia. Ella suponía una fuente de estabilidad para Ludwig, compartiendo la pasión del monarca por el amor y el drama clásicos. Él la llamaba su paloma, mientras que para ella, el rey era su águila. Y podemos venir para acá. Y tenemos varias cosas. 7 de junio... Espérate, vamos a empezar así. Vale. 7 de junio de 1886, un grupo de hombres llega al castillo de Neuschwanstein para llevarse al rey bajo custodia. Entre ellos se encuentra el doctor Guden, el médico que cuidaba de Otto, el hermano loco del rey. Traen una orden de arresto contra el rey alegando estado de locura, pero un grupo de valientes granjeros y soldados locales les hacen frente en ayuda de su rey y fuerzan su retirada a una localidad cercana a Hohenschwangau. Esta es la primera vez que el monarca conoce de la existencia de una conspiración contra su mandato. Ludwig escribe
un volante que explica los subversivos actos llevados a cabo por sus conspiradores y suplicando la ayuda popular para hacerles frente. Panfleto retirado de Neuschwanstein y llega a imprimirse, pero se detiene la producción antes de que puedan ser distribuidos. Los últimos días. 12 de junio de 1886, Ludwig sabe que los conspiradores volverán tarde o temprano, y se desespera. En una ocasión le pide a un criado las llaves del torreón, pero este, temiendo que el monarca intente suicidarse, le asegura que la llave se ha perdido. Sin embargo, sin saberlo el rey, los conspiradores llegan al castillo y esta vez no hay nadie para retenerlos. Ludwig es persuadido, so falso pretexto, para salir de su cuarto hasta el vestíbulo de entrada de Neuschwanstein, en donde es tomado bajo custodia. Ludwig es trasladado en carruaje desde Neuschwanstein hasta Berg, de su hermano Otto, lleva bastante tiempo encarcelado. Esto supone un duro golpe contra el estado mental del rey. En el camino, el grupo se detiene en Schättenjagger para cambiar los caballos y Ludwig ruega le dejen hablar con la dueña del puesto, Frau Vogel. Esta le ofrece un vaso de agua y el monarca le dice algo a la muchacha. La dama jamás contó a nadie cuáles fueron estas últimas palabras. 13 de junio. Ya en Berg, Ludwig se muestra cooperativo y coherente. El doctor Guden escribe al gobierno asegurando tener al rey bajo su estricto control. Los dos hombres salen a dar un paseo y el doctor Guden va tan seguro de sí mismo que da permiso a los guardias para irse a dormir. Comprobar tras varias horas que Ludwig y el doctor no regresan de su paseo, se inicia oficialmente su búsqueda. Los cuerpos de ambos son encontrados en el lago, ahogados por circunstancias todavía desconocidas. El cortejo fúnebre de Ludwig avanza por las calles de Múnich, seguido por una multitud desconsolada. La misa fue celebrada en una iglesia de San Miguel totalmente ocupada de gente. El edificio es golpeado por los rayos durante el oficio, pero nadie parece inmutarse. El cuerpo de Ludwig descansa ahora en la cripta de Wittelsbach, en la iglesia de San Miguel. Su corazón fue encerrado en una urna que ahora se halla en la capilla de peregrinaje de Altötting, según la tradición de Wittelsbach. A la derecha se muestra una imagen de la urna en cuestión. June 18. His heart is in an urn. How bizarre. Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a ir rascando algún punto de aquí, si os fijáis. Oh my god. That's the slate for my dream. Maybe Mrs. Smith will know what my dream meant. I have to ask someone. This thing is getting too weird. Los paseos nocturnos en trineo. Ludwig solía dar largos paseos en trineo a medianoche, especialmente en sus últimos años de vida. Se dice que sufría insomnio, agudos dolores de cabeza y de muelas, y que los paseos lo tranquilizaban. La imagen del trineo del rey deslizándose por las zonas rurales de los Alpes asustaba a los campesinos, que lo consideraron una señal de mal augurio que traería mala fortuna para el resto de sus vidas. ¿Y aquí? Ludwig's death mask. Wow. Esto no da puntos. No sé si se ve algo más aquí abajo. Creo que no. ¿Y esto? I have no idea what that says. Looks old, though. Vale, no podemos mirar nada más. Pues creo que ya hemos acabado con todo lo que hacía falta mirar. Por aquí no podemos venir. Pues me parece que lo vamos a dejar aquí. Voy a mirar más. Tenemos... Ajá. Esto es, hay más cosas. Sabía yo. Vale, vamos a mirar esto entonces primero. Y luego lo dejamos. Galones e insignias de la Orden de los Caballeros de San Jorge. Ludwig los llevaba en su uniforme, correspondiendo con su cargo de Gran Maestre. Ahora pertenecen al tesoro de la corona bávara. I wonder if these pins have any symbolic meaning. ¿Qué tenemos aquí? He looks so regal. Why would he give up all of this pageantry and become a recluse? Ludwig como gran maestre de los Caballeros de San Jorge. Los Caballeros de San Jorge eran una sociedad aristocrática dedicada a actos de caballería. A Ludwig le encantaba el boato de la orden en su juventud, antes de que su tendencia a recluirse se acrecentara, dándole a abandonar sus apariciones públicas. Ahí lo tenemos. Esto no los hemos mirado. Incluso tras la muerte de Wagner, Ludwig siguió dando muestras de su pasión por el compositor. Esta carta, escrita en 1882 por Ludwig para el director de la ópera de Múnich, le proporciona a este las instrucciones necesarias para elaborar las preparaciones de una nueva ópera.
director debía acudir a la presencia del monarca. Así lo hizo, pero Ludwig jamás había caído enfermo y se niega a recibirle. Jamás se volvió a saber nada sobre esta misteriosa nueva ópera. Quizás no era más que un producto de la desesperación de un hombre enfermo. El espíritu de la fama inmortal ofrece una corona de laurel a Ludwig. Ludwig is offered Diario. Por el poder de la flor de lis hallaremos la fuerza suficiente para resistir todas las tentaciones que puedan presentarse durante un año entero. 26. Y... mira, nos hemos llegado a un punto. Solemne juramento ante la imagen del gran rey. Abstención total de excitación durante 3 meses. Este juramento es válido y legal bajo el poder de Parleroy. 26. What excitement. I need to see more of that diary. Ya te lo has leído. Un poco tarde, pero bueno. Y aquí... Looks like it weighs a ton. Tenemos las ropas de Ludwig como gran maestre de los caballeros de San Jorge. Y aquí... Richard Wagner. Tenemos a Richard Wagner. Ludwig's diary. Ludwig kept a diary from 1860. The original diary is kept in the Royal Archives. A few entries are shown on the opposite wall. I've got to see that diary. Vale, bueno, no tenía subtítulos, pero está diciendo... Voy a mirar. Vale. Ludwig escribió un diario desde 1869, cuando contaba 24 años de edad, hasta el día de su muerte. Dicho diario ofrece un fascinante viaje al interior de la mente de un hombre atormentado. El original se encuentra entre los archivos reales, se muestran algunos fragmentos del diario en la pared de enfrente, ahí detrás. Y claro, es verdad, no hemos visto el diario, lo que hemos visto son cosas sueltas. Y hemos visto notas sueltas también aquí de la biografía. Pero bueno, por lo visto hay un diario y está diciendo, debería conseguirlo. Y creo que eso es lo que nos ha dado los puntos extra. Y ahora sí, creo que hemos acabado aquí y es un buen momento para dejarlo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que le hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Gabriel Knight 2 The Beast Within. Y hasta entonces, como siempre, adiós.